nuestra transmisión por mundour.com, nuestras aplicaciones en video también. 7:10 minutos de la mañana. Dicho hasta la saciedad, el acoso escolar es un problema que afecta la dinámica, la convivencia escolar, que tiene impacto en la vida del afectado o de la víctima o del agredido, póngale el término que quiera, incluso fuera del centro educativo, y eso también permea al resto de la familia. Por eso se percibe como algo complejo, como algo difícil, sistémico si quiere, representando una de las más evidentes de entre las diferentes expresiones de violencia que podemos encontrar hoy en la sociedad, en el mundo. Y todos somos actores, es decir, es actor el agresor, es actor el agredido, es actor el testigo también lo es actor el docente y el directivo, y los padres y representantes, y los medios y el Estado, y un largo etcétera. Ante el acoso escolar debe haber respuesta. Ahora, ¿qué pasa si les digo que son los propios jóvenes en nuestro país quienes han elevado 10 principios o propuestas o postulados para hacerle frente al acoso? Y de esto queremos hablar esta mañana con Óscar Misle, educador, orientador, psicoterapeuta, comunicador, escritor, locutor, fundador de Secodap, @Secodap. Óscar, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Román. Oye, qué placer estar acá. Este reencuentro. Sí, pero tú sabes que a mí me encanta esa ventana. Sí, vale. Oye, yo la tengo de espalda, pero de vez en cuando y en varias qué ocasiones maravilla. volteo. Ver lo verde, ¿verdad? Eso, lo verde, el Ávila, El Ávila, cielo, el clima, ¿no? cómo varía. Así es. Óscar, se presentó este documento con 10 principios o postulados hace un par de días apenas en la ciudad de Caracas, pero necesito preguntarte cómo se llega a esas 10 prioridades. Se llaman 10 prioridades para promover la convivencia y prevenir el acoso escolar. ¿Cómo? Fíjate que hace 2 años hubo un encuentro con adultos para hablar sobre el tema. Y fue muy interesante, pero los adolescentes que participan en Secodap nos reclamaron. ¿Y yo? Claro. Y nos dijeron, bueno, pero entonces ¿dónde estamos nosotros? Eso. Nosotros tenemos cosas que decir, que plantear. Y entonces, pero ¿cómo? Bueno, vamos a organizarnos. Y se creó como una especie de comité organizador. Ellos Ellos vamos a organizarnos, Y dijeron ellos vienen ellos. participando ya en Secodap en Ok. un proyecto que se llama Adolescentes Toman la Palabra, que comenzó con la pandemia. Ok. Virtualmente, y después se hizo presencial. ¿Cómo hacemos? Entonces, bueno, vamos a hacer 10 propuestas, 10 propuestas, pero que sean elaboradas por diferentes centros educativos. Eso ya son palabras mayores. No solamente son ustedes, sino que hay que convocar a 20 centros educativos para que ellos puedan elaborar 10 propuestas que después se recopilan, serían 50 propuestas, y después ver cómo se compilan esas 50 propuestas y se convierten en un documento definitivo. ¿Y estas instituciones de qué zonas del país? ¿Todas en Caracas? No, ya te voy a decir. Estas instituciones son de Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Carabobo y Nueva Esparta. Ok. Entonces, bueno, fue todo un proceso de análisis en las escuelas, en los centros educativos, de cuáles iban a ser estas propuestas, para plantearnos una presentación pública de estas propuestas y que pudiesen llegar a las autoridades, un poco conocer qué sienten, qué piensan, qué es lo que ellos logran ver como prioridad desde su experiencia y de lo que es su práctica. Entonces, la génesis, como te digo, fue el 30 de enero de este año, y esto se tradujo en lo que pasó el miércoles 10 por cierto, en donde estuviste tú en esta noche como moderadora, además excelente, con todos los elogios, y que lograste una dinámica interesantísima. Yo me voy a permitir mencionar esas 10 prioridades. Repito, son 10 prioridades para promover la convivencia y prevenir el acoso escolar. Son difusión, formación, educación emocional, espacios de encuentro y participación familiar, organización estudiantil, recursos legales, denuncia, respuesta oportuna y apoyo psicosocial. Preguntaba yo a los propios muchachos, ¿ustedes creen que esta es la vía? Sí, respondieron prácticamente todos. Preguntaba yo qué puede ser lo más difícil, y allí sí había algunas diferencias. Y casi que se generó un debate sobre las propias conclusiones. Pero para ti, ¿qué es lo más difícil de lograr todo esto, Óscar? Mira, lo más difícil parece obvio, pero es que todavía a estas alturas de la ruta no sabemos qué es acoso escolar. Confundimos, decimos acoso escolar y bullying no es lo mismo, son diferentes. Significa lo mismo. Y después lo más difícil es ver cómo diferenciar
acciones que pueden ser violentas, discriminatorias, ofensivas, de lo que es el acoso Claro. en la U. Que debe ser sistemático. Y te llaman permanentemente, empático. claro, debe ser Claro, sistemático, recurrente, Claro. y siempre con testigos Sí. que son los que dan poder. Entonces te llaman porque tenemos un problema de acoso escolar en la escuela. Los 30 alumnos le están haciendo bullying a un estudiante. ¿Qué fue? No, un día llegaron y se metieron con él y se burlaron de él. Un día, Un día. una vez. No Que no es está acoso bien, escolar. que no se justifica. Que no está Claro. bien, que no se justifica y hay que tomar acción en eso. Bien. Pero fíjate tú otra cosa que es difícil de entender. Hay acoso escolar, Ujú. se encienden las alarmas, Ujú. llaman a Secodap. Ujú. Secodap va con su ambulancia para atender las alarmas y cuando llegamos al lugar te dicen ya nosotros hemos hecho lo que hay que hacer, ¿Y recoger la actividad y levantar un acta. Y entonces pareciera que con el acta ya se logró. Acta que quedó en un escritorio en la escuela. Pero tú sabes lo que nos dijeron a nosotros en Margarita, una escuela X, Sí. No. en un grupo con 300 estudiantes. Estábamos Fernando Pereira y yo. Dijo, nosotros tenemos un reto interesantísimo, un juego, que es como una especie de juego. Y le preguntamos cuál. Estábamos hablando de acoso escolar. Que es coleccionar actas. A ver quién logra generar más actas. Porque veían que las actas se quedan en una formalidad, que no se traducen en una obligación, en un compromiso por parte de los involucrados. Entonces lo más difícil es cómo hacer para que en esa ruta no se quede la denuncia en la denuncia, sino que se anuncien alternativas, estrategias Ujú. para poder atracar el problema de fondo, que el problema es que seguimos viendo el bullying como un problema del acosado, del acosador, y no como tú decías, no como un problema sistémico, Sí. que tiene que ver hasta con la gente que trabaja en la cantina, tiene que ver con los que están encargados del mantenimiento, del cuidado, porque ellos son observadores, Todo el que sea testigo, claro. a todo el que Claro, sea testigo. claro. Insisto, es Oscar Misle que nos acompaña. Yo insisto que desde las conclusiones que se presentaron ese día se genera un debate. Y me llamó la atención que mucho giraba alrededor, Oscar, del miedo, del temor a la denuncia, Sí. de que sea peor la denuncia Claro. que el aguantar el acoso. Allí se criticaba, algún niño criticaba la actuación de los docentes o las instituciones, porque a veces hablan del colegio, a veces hablan de los profesores, de los maestros. En algunos casos me imagino que estará justificado. Es lógica esa preocupación. Ese miedo, ¿cómo romper esa barrera del miedo a denunciar? Bueno, eso Que es comienza, aplicable a esto y a cualquier claro, cosa. eso comienza a revisar cuál es la actitud que tenemos los docentes o los mismos Eso. padres cuando el niño comunica que está siendo víctima de acoso. Porque ¿qué pasa en algunos colegios? Quizás más de lo que quisiéramos, menos de lo que quisiéramos, son más de lo que pudiéramos aspirar. Que cuando el niño va a comunicar que está siendo víctima de acoso, entonces le dicen, deja el chisme, aprende a poner límites, Tú. tú. Entonces el niño empieza a confundir lo que es un reporte a un chisme. Porque si ese niño es víctima de acoso, es probablemente porque el acosador encontró la vulnerabilidad. Dice, esta es la víctima. Esto lo dijo Dan Olbus ya hace 40 años. Imagínate. Dan Olbus, que fue el que acotó el término. Mm, Él dice, el problema no es la condición que tiene el niño, sino cómo se siente frente a esa condición. mm. Entonces esa condición es lo que hace que el que acosa esté buscando la presa, porque es un depredador, Correcto. para ver cómo yo actúo de acuerdo a esa vulnerabilidad y ver qué es lo que tengo que decir. Fíjate que el acoso escolar, y esto es importantísimo que lo entendamos, es progresivo, aumenta en frecuencia y en intensidad. Ujú. ¿Por qué? Porque el objetivo, por eso es que es un hecho violento, es minimizar, agredir, ofender, invisibilizar al acosado. Entonces, como para lograrlo, tengo que ser mucho más contundente en la agresión y tengo que ser mucho más persistente. Es decir, en la puede agresión. empezar con un insulto aparentemente inocuo, Ok, pero que hace daño. ¿cómo no? Y como me lo permites, voy a más. Y como permites la agresión verbal, quizás pasa un pequeño empujón, el empujón a un golpe y así es, vamos, ¿no? Así va aumentando la intensidad. Y lo que es una broma se convierte, aparentemente una broma se convierte en una burla, que es distinto una burla a una broma, Claro, al chalequeo. ¿no? al chalequeo. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Esa necesidad no solamente de buscar una víctima para yo lograr tener control, sino es además tener poder en el salón de clase, ganar poder. El acoso escolar es un ejercicio de poder, en donde yo utilizo el miedo como recurso con un grupo de estudiantes que lo convierto en mis cómplices, porque tienen miedo muchos de ellos, o porque aspiran a ser como yo,
para ganar control y autoridad en el grupo, autoridad entre comillas, Sí, sí. y entonces someter a aquel que es vulnerable. Yo me pregunto, y esa pregunta me la hago todos los días, cuando se trata de minimizar o no darle valor o no darle importancia a esto, ¿qué pasa con un niño o una niña? Si descubre desde muy pequeño que puede utilizar su poder valiéndose del miedo para someter a un grupo y ponerlo a su disposición, además se convierten en autores intelectuales, para someter a aquel que yo considero que es el débil. ¿Qué pasa cuando llega al bachillerato? ¿Qué pasa cuando llega a la universidad? ¿Qué pasa cuando sea empresario? ¿Qué pasa cuando sea gobernante? Si descubrió que el miedo puede ser un recurso importante para yo perseguir un objetivo teniendo como generadores de poder, o lo que me apoyan el poder, a mis compañeros de clase. ¿Cómo son las familias del acosador y del acosado, de la víctima y del victimario? Tú sabes que eso va variando. Eso va variando. Generalmente pasa algo curioso, que es que las víctimas, generalmente las víctimas de acoso, en un número importante vienen de hijos únicos. Okay. Y eso tiene una lógica. El hijo único no tiene hermanitos. No tiene por qué defenderse. No tiene por qué defenderse, cuidan. ni con quién negociar, ni con quién. Ya. Entonces se siente muy desprotegido. Y pasa que muchas veces los hijos únicos, no todos, en algunos casos son sobreprotegidos, porque son únicos y tengo que cuidarlos, no tengo otros hijos. Entonces puede haber un factor ese, ¿no? El hecho de que yo sea... Pero puede ser también que la víctima venga de una familia donde la familia, el padre o la madre han sido víctimas de acoso y no sabían que era acoso bullying porque no se llamaba así. Pero entonces hay un niño herido, hay una niña herida que tú lo ves clarito en el trabajo psicoterapéutico, en el trabajo psicológico que se hace en Secodap, porque el niño, tú no sabes quién está hablando, si está hablando el niño o la niña, está hablando la mamá, que todavía se siente víctima y se siente no valorada y se siente no reconocida y necesita la aprobación permanente de los demás y siente que no está cumpliendo con las expectativas que se espera de él, del entorno. Entonces puede ser que hay una persona en ese hogar, estamos hablando de la víctima, ¿no? Sí. Pero en el del victimario varía. Generalmente son muchachos que aprenden que la violencia es una forma de relacionarse y de vincularse. Son estudiantes que se sienten que descalificar al otro, burlarse del otro, meterse con el otro, reírse del otro y no con el otro, forma parte de la cultura familiar. Pero nos pasa algo, es que es variable, por eso digo que es muy complejo. El acoso escolar es la punta del iceberg de un problema mucho más complejo. Te voy a decir por qué es la punta del iceberg. A mí me llamó, estaba en una entrevista y una persona intervino y dijo, mira, en mi casa nosotros utilizamos el método de disciplina respetuosa, nosotros nos ofendemos, perfecto, maravilloso. Pero mi hija se convirtió en una acosadora. Y una acosadora permanente. Y no entendemos porque en la casa no somos así. Y en la conversación, yo lo único que ella tiene es que ella tiene un hermanito que nació después de un tiempo y el hermanito ella siente que los desplazó, que la desplazó. Pero eso no ha sido un problema porque conversamos con ella. El problema no ha sido un problema, no será que ella está buscando la aprobación, el sentirse incluida de manera equivocada, de manera errónea. Quizás, claro. También nos podemos preguntar qué pasa en el mundo cuando las emociones no son expresadas, cuando son reprimidas, cuando no son capaces de ponerle nombre. Puede buscar canales que pudieran generar la necesidad de tener poder sometiendo a otros y ganar de alguna manera liderazgo, de manera negativa, pero de liderazgo. Entonces fíjate tú que es la complejidad de lo que significan los desencadenantes del acoso escolar, ¿no? Oscar, ese día, Oscar Misle, quien nos acompaña, yo insisto en que la difusión es fundamental y ahí coincido con el primero de los principios de los postulados, difusión. Si no trasciende esto de esas paredes del trasnocho cultural hace 2 días, pues ¿qué sentido tiene? Si hay un ejercicio, allí, no sé, habría a lo mejor 100 personas ese día, no lo sé, quizás un poco más, bueno, eso representaría 0,0003% de la población. Por eso esta entrevista, para intentar darle un impulso mayor y que sea más gente cada vez que lo escuche. ¿A quiénes se entregó el documento? Porque ese documento fue entregado ¿a quiénes? Se le entregó a una representante que fue del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Okay. Ella es Rosángela Orozco. Ella es del equipo de la ministra Yelixe Santaella. Se le entregó a la representante de la comunidad de la Unión Europea, Ginette Angulo, de la oficina, porque ellos apoyan, ¿no?, de la experiencia, y a representantes de diferentes alcaldías, Atillo, Baruta, está Chacao,
y con la idea de que ellos pudieran tener el documento y empezar a implementar acciones. Pero ¿Tienes esa esperanza? yo tengo la esperanza. ¿Por qué tengo la esperanza? Porque es un problema que no se inventó y que está dándole dolor de cabeza a las diferentes autoridades porque se está yendo de las manos. Ya creo que estamos tocando fondo con el tema del acoso escolar. Y no es solamente el acoso escolar como la manifestación, una forma de violencia que tiene múltiples causas, sino que el docente se está sintiendo muy frustrado porque no sabe cómo hacer, claro. Porque detrás del acoso escolar hay un problema de salud mental. Y es sistémico porque afecta no solamente, fíjate, una de las también cosas que hay que aclarar, que muchas veces se dice, es que el profesor le está haciendo acoso, es que la maestra acosa, le hace bullying. No. Otra de las características es que el acoso escolar siempre es entre pares. Claro. El adulto está ahí respetando y eso tiene otras medidas y otra cosa. Esa es otra cosa. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Que en la medida en que esto se hace público, en la medida que se le diga a la sociedad, los adolescentes no están siendo estatuas de sal, sino están actuando, están reclamando, están exigiendo, están ejerciendo su derecho a opinar, expresarse, asociarse, hacer petitorios públicos. Y eso no se hace un colegio, sino lo hacen 20 colegios, diversos, de distintas realidades. Eso que se escuche nos da pie a nosotros en Secodá para poder exigir, ya con argumentos, no solamente desde lo que los especialistas podemos ver, sino de lo que los propios muchachos se están dando cuenta. Yo sueño con el momento en que cuando Secodá hace estas charlas o talleres, encuentros con padres y representantes de las instituciones educativas, públicas o privadas en cualquier parte del país, vayan también los padres o representantes de los acosadores, del agresor. Esa sería una muy buena señal. Eso sería porque también el acosador, no por justificar, también es víctima. Ha sido víctima, claro. Es víctima. Algo lo llevó a él, claro. Y es un niño, es un adolescente, porque estamos hablando no solamente de adolescentes, sino de niños, ¿no? Sí. Y muchas veces, fíjate el gran problema y cuál es el reto nuestro, cuál es el gran desafío. Tenemos 20 años, Román, trabajando en el acoso escolar, 20 años. Y lo que pasa es que muta, el acoso escolar va mutando de acuerdo al contexto. En la pandemia, por ejemplo, se dio una forma de acoso que a nosotros nos llamó la atención porque decíamos, no están en el salón. Virtual. El virtual. Porque veían en la pantallita cuál era la situación económica o las características de la persona que estaba hablando. Uy. Y entonces empezaban a hacer bullying por la casa, por la forma en que se veía la casa. Entonces los muchachos decidían no prender la pantalla, pues no, la cámara, para que no se viera lo que hay. Porque entonces, ¿en qué debemos insistir? Debemos insistir que no basta con que se conozca y se maneje el contenido, sino que se den los pasos. Esto tiene que ser un trabajo articulado con las familias para que acosado, acosador, testigos, importantísimo el rol de los testigos. No hacer nada es una decisión. Usted decidió no hacer nada, aunque lo estaba viendo. Aunque lo que nosotros tenemos en estos momentos como termómetro es la experiencia que vivimos semanalmente, y los que duden pueden meterse en mi Instagram, Oscar Misle Terrero, para que vean que cada semana estamos en un colegio o una escuela distinta. Sí. Cada semana. Trabajando con familias o trabajando con estudiantes. Y nos vamos dando cuenta que porque están desesperados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si la educación no cambia y nos preguntamos el para qué de la educación, esto se va a ir dando, porque esto es una expresión, es una manifestación, es un síntoma de algo que no está funcionando. ¿Y qué es lo que no está funcionando? Que mientras la educación siga empeñada en que lo único importante es lo académico y no lo socioemocional, no lo que tiene que ver con vínculos, con generar... Tú decías que dos palabras que te llamaron la atención, ¿no? Que es el respeto y la empatía. Sí. Pero no es la empatía en ponerme en los zapatos del otro para ver qué siente, sino qué hago con lo que el otro está viviendo. Claro. ¿Cuál es mi compromiso, no? Sí. Fueron las palabras más repetidas esa tarde. Y entonces, ¿qué pasa? Fíjate qué cosa tan extraña y tan particular. Te llaman en la escuela, en el colegio, como que tú vas a ir y vas a colocarle, vas a imponer las manos a los que están agrediendo y por un proceso santo, claro. Se va a lograr resolver. Por osmosis, ¿no? Pones un manual. Sí. No, eso no se resuelve así. ¿Cuál es la clave y en donde ha tenido éxito, inclusive en el país, pero sobre todo en el exterior, las experiencias de prevención del acoso escolar? Cuando se le da a los muchachos la posibilidad de participar, de opinar, de expresarse, de buscar alternativas, de manera interesante, de manera creativa, pero que se dé la posibilidad de que ellos puedan ejercer su ciudadanía y formarse para ser ciudadanos.
No podemos conformarnos, y esto es un llamado que le hacemos a los colegios, a las escuelas, que lo ideal es que tengamos muchachos brillantes académicamente si son malas personas. Y que haya una coherencia en el discurso. Muchachos, Lo que me dice papá, que tenga correlación con lo que hace. ok. Y que lo que me dicen en casa tenga sentido con lo que ocurre, por ejemplo, en el edificio, y luego en la calle, y luego en la urbanización, y luego en la ciudad, y luego en el país. Estos son los Vaya que referentes. difícil. A mí una hermana que se llama Montserrat del Pozo, que es una pionera, la llaman sobre innovación, dijo algo que me impactó mucho. Este colegio Montserrat en Barcelona, estamos hablando, yo no sé si decir Barcelona de España, porque vamos a meter, pero bueno, en Barcelona, ya saben dónde, Cataluña. Sí, sí. Ella decía, nosotros nos preguntamos, nosotros éramos muy exitosos porque generábamos muchachos brillantes, unos promedios altísimos, pero no eran buenas personas. Eran egoístas, competitivos, rivalizaban, eran violentos y no eran felices. Y nos preguntamos, ¿no será que nuestro papel es formar buenos estudiantes, pero no estamos formando buenas personas? ¿Cómo hacer para formar buenas personas, buenos estudiantes, pero que sean buenas personas? Duro, ¿no? Y que lo reconozca me parece, me parece un acto importante. Sí. Entonces, esa punta del iceberg que tiene en el trasfondo problemas de intolerancia, de irrespeto, de desconocimiento del otro, de falta de oportunidades para que el otro sienta ganas de ir a la escuela, el aburrimiento. El aburrimiento es uno de los principales caldos de cultivo del acoso escolar, porque quien acosa de alguna manera quiere crear algo en el ambiente que genere atención, que rompa con la rutina. Pero ¿qué es lo que pasa? Que te llaman al colegio cuando decías un poco porque ahí se prendieron las alarmas. Entonces tú dices, bueno, ¿y cuáles son los espacios y el tiempo que tienen para hablar sobre el tema? No tenemos tiempo. De verdad lo sentimos. Tenemos que cumplir, tenemos unos contenidos importantísimos. Y entonces, no es que el clima de aula se ha convertido en un clima insoportable. Yo le digo, pero bueno, no es cuestión de equilibrar y que la educación emocional vaya de la mano con la académica. Sí, pero ¿cómo se hace? Porque los mismos padres presionan para que sus hijos tengan buenos promedios para tener acceso a la universidad. Claro. Bueno, toda esa historia que ya sabemos. Entonces yo el llamado y la esperanza, ¿dónde está, Román? Y qué bueno estar acá. Que ya dimos un paso importante, que es que los muchachos puedan hacerse. Esto no suele ser así. Y que se haga público y que sea cubierto y que sea difundido y que eso los empodere en el buen sentido de la palabra. Ellos se están preguntando ahora, ya me empezaron a llamar y nos empezaron a acosar para ver cuál es el próximo paso. Ahora, pero que se traduzca en hechos concretos, porque en el papel se ve muy lindo. Claro, pero y eso no va a ser sino cuando se responsabilicen o se comprometan las autoridades. Claro. Mi esperanza es que ya no es una cuestión de un deseo de hacer algo novedoso y creativo para que la escuela sea innovadora. Sí. Es una necesidad porque se le fue de la mano. Claro. Óscar, agradecido por esta visita de nuevo y esta siempre su casa. Gracias a ti. Óscar Misle, como saben, Óscar Misle es educador, orientador, psicoterapeuta, comunicador, escritor, locutor, fundador de Secodap, @Secodap, @Óscar Misle.